Hola corazones, ¿cómo están? Buenos días. Nuestro tema de hoy es conocer cuál es el contenido de un cuento para poder trabajar en nuestro libro. Bueno, pues para elaborar o saber lo que contiene un cuento, aquí tenemos estos algunos puntos, ¿sí? Que son los más importantes que me gustaría que se aprendieran. Un cuento debe de tener un título, quiere decir un nombre de ese cuento, de esa historia. Un cuento debe de tener personajes y dentro de los personajes hay personajes principales y hay personajes secundarios. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La ambientación. También un cuento debe de tener ambientación, quiere decir, se debe especificar el lugar en donde suceden los hechos. Un cuento debe de tener un tema central. También el tema central se le conoce como trama o nudo, ¿sí? ¿Cuál es el embrollo del cuento? Y un cuento también debe de tener un desenlace, quiere decir un final. El final normalmente dice cómo terminó el nudo o la trama del cuento, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo de un cuento que todos conozcamos. Por ejemplo, Los tres cochinitos y el lobo. Creo que es un cuento que de alguna manera todos hemos escuchado, ¿sí? Vamos a ver, el título sería Los tres cerditos y el lobo. Ese sería el título. ¿Qué personajes tiene? Bueno, como personajes principales están los tres cerditos y el lobo, ¿sí? Personajes secundarios, en esta ocasión, en ese cuento creo que no, pues no los hay. O a lo mejor podemos tomar como principales a los cerditos y como secundario al lobo, porque al final de cuentas de quien se trata la historia es de los cerditos. En la ambientación, en donde se sucedieron los hechos, en el bosque o en el campo, que era donde vivían los cerditos, y cada quien en una casa diferente. Entonces, esa sería la ambientación. Un campo grande con las tres casitas de cada uno de los cerditos. ¿Cuál es el tema central? El tema central era que cada uno de los cerditos tenían que construir una casa firme y fuerte para que los librara de el lobo, de que el lobo no se nos fuera a comer. Esa es la trama o el nudo, por así decirlo. Construir una buena casa para que el lobo no se pudiera comer a los cerditos. Aunque vimos que de alguna manera no todos los cerditos construyeron una casa firme y fuerte, porque algunos cerditos eran más flojillos. Y el desenlace fue que al final el único que construyó una casa firme y fuerte fue el cerdito más pequeño. Y el lobo llegó a esa casa y no pudo derribarla. Y entonces los tres cerditos danzaron y bailaron contentos y el pobre lobo se fue sin aire, se fue llorando porque no pudo comer. Ese sería el final, no pudo comerse a ninguno de los cerditos. Entonces, con estos puntos y con el ejemplo más o menos de este cuento que les di, ahora sí vamos nosotros a trabajar. Vamos a hacer una lectura y después contestar las preguntas que vienen en nuestro libro, pero pues sí quiero que nos quede claro cuál es el contenido de un cuento, porque más adelante ustedes van a tener que escribir un cuento y vamos a tener que tomar en cuenta, considerar estos puntos. Nuestro cuento debe de tener un título, debe tener personajes principales y secundarios, debe de tener una ambientación, que sería el lugar en donde van a suceder los hechos, debe de tener un tema central de qué se va a tratar el cuento y debe de tener un desenlace, un final, algo que desenrede lo que aquí se hizo, lo que es el tema central, para llegar a una conclusión final, que sería
pues lo último de nuestro cuento. Muy bien, corazones, pues ahora sí, los invito a trabajar, échenle muchas ganas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, corazones.